Bienvenidos, estimados oyentes, a otra entrega más de su podcast Antén, el canal de las historias que transforman. Ese canal donde todos cada día oirán historias de personas que han dado su vida por el bien de otro ser humano. ¿Por qué? Porque aprendieron que el altruismo es una ropa que queda muy bien. Gracias por escucharnos y le damos la bienvenida a otro episodio más. Aldrin Santiago, su anfitrión, que les da la bienvenida a todos, no importa dónde se encuentre, y pongan sus oídos claros, que hoy estaremos de nuevo con otra persona especial, contándonos su historia, contándonos su verdad y haciéndonos saber a todos por qué el altruismo es algo que llena interiormente, aunque siempre la gente estará buscando algo del bolsillo, pero no. Hay cosas que llenan más que eso. Y hoy está con nosotros Rafael Arismendi Eusebio Galán, general del Cuerpo de Bomberos, con una entrega de vida de más de 30 años en estos menesteres. Y créanme que sé muy bien que aún sigue trabajando por el bien de la comunidad. Bienvenido, comandante Galán. Y aquí están los micrófonos abiertos para su historia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y cuéntenos su historia para transformar. Sí, ante todo, buenos días, Santiago, a este gran público que te ve, que te escucha, el podcast Antén. Un abrazo a todos y aquí estamos para dar a conocer algo de lo que ha sido mi impronta en las instituciones de primera respuesta ante calamidades públicas. Digan lo que sí. Dígame. Debo decirte que yo, desde pequeño, desde los 8 años, he hecho un periplo por prácticamente todas las instituciones de primera respuesta. Pero anteriormente, primero fui Boy Scout, del grupo de Scout Marino 63, que se congrega en Mirador del Sur. Yo con 8 años era un lobato. Luego ascendí a Scout, luego a Robert Scout, y dentro de esta organización pude ganar y comandar un grupo de jóvenes, como en la patrulla Cachalote, y también llegué a ser de tropa. Galán, los Boy Scouts mantienen aún ese formato, porque son muchas las personas a las que he entrevistado que han empezado por ahí, es decir, tenían una fuerte influencia en jóvenes en esa época. Y ciertamente, mira, en los años 70, 80, a principios del 90, los Boy Scouts mantenían una fortaleza. El ocultismo, el movimiento Scout, tanto nacional como internacional, tenía una mejor vigencia. Yo siento que en los últimos tiempos los Scouts de hoy el movimiento no está tan fuerte como lo estaba en la época en la que yo estuve, en los años 80, donde había muchos grupos en diferentes barrios. Cada barrio prácticamente tenía su grupo de Scouts que se reunía en escuelas y atraía a esos jóvenes a conocer la filosofía del escultismo que creó Robert Stephenson Lee Baden-Powell Victor of Newark. Ese es el nombre del general Baden-Powell en inglés, quien funda el movimiento Scout a nivel mundial. Como te dije, llevando como norte el hacer una buena acción diaria. Y eso realmente los gobiernos no han apoyado debidamente al movimiento como debería de ser. Porque Dada la importancia de formar jóvenes en buenas acciones y en buenos modelos de ciudadanía, de personas, de bien.
Porque ese movimiento aparentemente le abrió a usted y a otros muchos más las puertas hacia lo que es la actitud altruista, diría yo, o me equivoco. Del movimiento SCAO han salido grandes oficiales, tanto para la Fuerza Armada como para la policía, igualmente para los bomberos, que han llegado, han descollado a lo que se han dedicado posteriormente. También en el aspecto político hay muchos, y en el aspecto judicial. Realmente todos esos jóvenes que se formaron en esa época hoy día son hombres de bien, que han dado mucho a la sociedad, porque tienen una base que lo orienta primero en usted hasta en cómo convivir con la naturaleza, que es la primera acción del Estado, cómo convivir en armonía con la naturaleza, cómo usted conducirse en la sociedad. eh, Hasta el juego que uno realiza es en base a conocimiento, una competencia de nudo. O sea, en lo Scout yo aprendí eh, gran parte de lo que después me sirvió para ser bombero y para otras cosas que las he estado. Ese conocimiento que no se ha borrado de mi mente ni de mi corazón. Eso es un sello y con eso moriré. Y dentro de los Scout creamos una brigada de rescate que lo dirigía Héctor Martínez Eusebio, que se llamaba Alcomar. En el año 79, con el ciclón David, esa brigada, yo tenía 13 años para ese entonces. eh, Acudimos junto con, abordábamos helicóptero para ir a llevar ayuda a diferentes áreas de desastre. Uno, siendo un niño, pues ayudaba a desmontar cajas, a distribuir raciones. Y eso son experiencias que no se olvidan. Esa, Entonces, esa brigada de rescate fue reconocida en aquel entonces por la Armada Argentina, entregando una placa muy hermosa que la conserva Héctor Martínez y reconociendo esa labor de los Boy Scouts, del Grupo 63, la Brigada de Rescate. ¿Esos fueron sus padres que lo llevaron allá? ¿Cómo fue eso? Es decir, No, el movimiento. a mí siempre me atrajo los uniformes y cuando veía a los Boy Scouts vestiditos de verde, con su pañoleta, su bordón, y eso me atraía. Entonces un primo, precisamente Héctor Martínez, que llegó a ser scout de Riquillo, que es el máximo galardón que adquiere un Boy Scout, que debe tener más de 60 especialidades. eh, me invitó a pertenecer al grupo 63, que él también dirigía, y ahí me integro, y ahí también uno cogía su pela con respecto a hacer ejercicio, a alpinismo, a conocer los nudos, a competir. Siempre se crea un espíritu de competencia sana, basada en el conocimiento y en las destrezas. Eso dejó en mí un sello, como te dije, de la acción. Ese ser humano que tenía ahí en el fondo, hirviendo, creo que nació conmigo, porque empecé a desarrollarlo a través primero de los Boy Scouts. Y ahí en ese roce con los bomberos, porque entrenábamos muchas veces en la estación número 1 de la feria, ahí hacíamos saltos rappel, puente aéreo, y hacíamos muchas clases de ejercicios. También conocíamos el equipo misceláneo, la técnica propia de rescate. Y entonces ahí me fue gustando también los bomberos y ya fui creciendo. Pero fue en San Cristóbal. Mi papá, en paz descanse, vivía en San Cristóbal, a una esquina de los bomberos. Y en la mañana yo escuchaba, en la madrugada, un pelotón de bomberos que pasaba a paso doble, o el cántico tradicional del que marcha, corre. Con las plenas, como le Eso, dicen. eso me gustó. Entonces, una mañana
pasé por la institución, esperé al jefe de los bomberos, que era el coronel Héctor Suero, y le solicité que yo quería ingresar como voluntario. Él accedió. E inmediatamente ahí encontré unos jóvenes ya oficiales que me instruyeron en técnica de bombero, combate de incendio, como el señor Fausto y Heredia. Pues bien, entonces ahí... Galán, eso no eran, ¿cómo era? Docencia formal, es decir, no se le hacía entrega de ningún certificado, ¿o sí? Era simplemente nociones, unas capacitaciones de lo que estaban allí para enseñarle a aquellos voluntarios que llegaban allá para que pudieran ayudar en caso de un incendio, algo así, ¿verdad? No, realmente no había una academia formada ahí. Esos muchachos me enseñaban lo que ellos en el momento pudieran, en su tiempo, me enseñaban cosas de bomberos. No había una academia formal. Más adelante, yo viendo esa necesidad de que quería aprender realmente y viendo que el distrito había llegado el nuevo jefe de bomberos, el Andy Díaz Rodríguez, pues entonces me motivé a solicitar a Lilín que me admitiera como voluntario y solicité mi traslado de San Cristóbal para el distrito. Ok, una pregunta que quería Sí, hacerle en cuanto a Lilín. sí. Hay una mística que se desarrolló en esa época. ¿De qué año estamos hablando, Galán? Que estuvo Lilín. Estamos hablando del año, sí, estamos hablando del año 89. ¿Por qué se creó? Ya, ¿Qué tenía de especial Lilín que creó esa mística sobre los bomberos en esa época? Que se hablaba de los bomberos todo el tiempo en la televisión nacional dominicana. ¿Qué hacía de especial Lilín que hoy, al día de hoy, todavía se hable de él? bueno, el general Luis Rafael Díaz Rodríguez, Lilín, ya era un voluntario de muchos años dentro de la institución. E iba y prestaba su servicio institución desde sus posibilidades. Cuando Lilín es designado por el entonces alcalde Pello Suelvi, los nuevos jefes, eh, Lilín, que ya tenía una impronta social, que ya era una persona muy conocida, que tenía un brillo en la sociedad, una persona narrador deportivo, en un país donde la pelota influye bastante. También una persona que participó en varios spots de televisión. Lilín era un personaje ya, cuando lo nombran como jefe de bomberos y lo hacen general de brigada. Pero eso él lo proyectó, él proyectó la institución y la amarró socialmente al extremo de que el presidente Balaguer, en todas sus reuniones del Consejo de Estado y cosas importantes, sentaba a su lado cerca del jefe de los bomberos, que era el general Lilín Díaz. Eso creó también un medio celo en las Fuerzas Armadas. Algunos generales, otros no, otros cogieron a Lilín como un general más y se sentían hasta orgullosos de compartir con Lilín. Siempre lo buscaban. Me acuerdo que también la policía le mandó una limusina negra para su uso. Y tuvo mucha facilidad. Les recuerdo que el ministro de las Fuerzas Armadas, Constantino Mato Villanueva, se llamaba antes secretario de las Fuerzas Armadas, le donó 100 trajes de esos verdes que usan los oficiales del ejército, trajes de gala, para que los oficiales de bomberos lo utilizaran, porque les recuerdo que Constantino le dijo: quítese ese uniforme gris, que usted no es policía, es guardia. Lo que lo apuntaron a ustedes fueron guardias. Y bueno, pero eso eran cosas que la gente que tenía mando hacía en favor de los bomberos. Y cuando Lilín se consiguió cuando Lilín se logró lo más importante, que fue la formación de una academia para capacitar oficiales de bomberos,
tanto permanentes como voluntarios. Allí se formalizó, donde los primeros instructores fueron el que luego fue jefe de bomberos, Luis Garrido, Santiago Peguero, Coronel Parra, Leguer. O sea, que había un gran grupo de oficiales que ya tenían mucha experiencia y nos capacitaron en el primer curso formal que se hizo para voluntarios, duración de un año, donde 1 o 2 veces a la semana recibíamos instrucciones, teoría, prácticas. Un año, Galán. Es mucho. Un año duraba. Todavía la Academia de Bomberos dura un año, porque no imparte clase regular diario, sino que lo hace 1 y 2 veces a la semana. Porque es una academia que se crea básicamente para personal voluntario, aunque sí el permanente recibe instrucciones diarias en horas del día, pero en horas ya en la noche, los sábados, cuando los voluntarios tienen la posibilidad de hacerlo, pues se capacitan también. Y esa academia ha sido fortalecida a través del tiempo, donde antes comenzamos con ciertas limitaciones, pero con mucha fortaleza en el conocimiento, en la destreza, en las prácticas. Y tuve la oportunidad de ser el primer grado del grupo de primeros graduados de esa academia formal que se hizo bajo el amparo de la Jefatura del Indía, porque antes los voluntarios no tenían esa posibilidad de capacitarse. Y muchas veces lo utilizaba en actividades, una contingencia, con acciones muy limitadas, porque el voluntario no tenía el conocimiento y tampoco los permanentes estaban muy interesados en darle ese conocimiento, siendo real, siendo justo. Pero ¿por qué usted dice eso? Que no, como que no estaban muy de acuerdo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, el permanente de esa época era muy celoso de sus actividades. Entonces, no tenían como ese interés en capacitar mucho al voluntario. Por eso yo digo la grandeza de Irilín, que él llega y rompe con ese esquema y capacita a los voluntarios. Y hoy día, gracias a esa decisión, a ese apoyo, ya ha continuado, ya el permanente y voluntario es lo mismo. La única diferencia es que el voluntario no cobra y no tiene un servicio obligado, regular. Ahora, en cuanto a conocimiento, a estos voluntarios están al mismo nivel. Mi hijo, por ejemplo, se graduó, el más joven, hace 2 años, y mi hijo es un muchacho que tiene todo el conocimiento. Ya son 2 los que se han graduado en la academia. Y, por ejemplo, en la actual jefatura del bombero del distrito, hace mucho hincapié en la capacitación de los bomberos que están ahí, porque además, cuando usted lo capacita, usted lo prepara para que salve su vida. Lo que ya que usted decidió, ¿no verdad?, enfrentar el peligro, ya que usted decidió asumir riesgos, hay que capacitarlo para que su vida se conserve. Porque hay un principio, primero yo, segundo yo, ¿no verdad? Siempre yo. Entonces, ese ha sido el logro más principal. Se adquirieron unidades, colas, combate, camiones de primera intervención, primera salida, vamos a decir. Pero básicamente él tuvo 3 pilares, que fue la academia, ese brillo que le proyectó y atraer todos esos jóvenes de Naco, de Piantini, esos jóvenes de la sociedad, lo que llaman hoy pop. Pero esos jóvenes llegaron, se capacitaron y asumieron posiciones importantes y las siguen asumiendo. Comandan estaciones, comandan unidades de rescate. También en la jefatura de Guillín se creó la brigada de rescate aéreo, que la dirigía el coronel Domínguez, hablando de personas que tenían aeronaves, que tenían la posibilidad de poner a disposición helicópteros, avionetas, para el reconocimiento o para el avistamiento de cualquier víctima que estuviera perdida en el mar, en tierra. Y se conformaron varias brigadas. Realmente
Eso hay que reconocérselo. Y la unidad que posteriormente se adquirieron. Y además, Lilín estaba en todas. En todas las actividades estaban los bomberos, en primera fila. Se podría decir que esa misma mística o esa misma estructura está a nivel de todas las estaciones del país. No, lamentablemente, mire, el cuerpo de bomberos del distrito, lo tengo que tomar como referencia, ha estado creciendo, ¿no? ¿Verdad? En el tiempo y se ha ido fortaleciendo. No en la medida en que debería estar. No estamos en la mejor posición porque realmente no hemos recibido un apoyo eh, fuerte y solamente en algunas ocasiones se han recibido inversiones en equipamiento, como por ejemplo en la infraestructura del general Luis Cogarrido, ellos que ha sido una de las más fructíferas, porque en su jefatura se consiguieron todas esas unidades que ustedes ven ahí y se equiparon todas las estaciones mediante un préstamo que el Estado asumió de 19 millones de dólares y 1 millón en repuesto. Se trajeron todas esas unidades nuevas, mandadas a fabricar para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Y esas unidades ya tienen 26 años rodando y están en perfecto estado. Claro, ya el deterioro normal del tiempo y del uso, pero se conservan más o menos en estado óptimo. Pero ya esa flotilla debe ir reemplazándose. O sea, aquella ocasión hice entrega en Palacio Nacional de todos esos camiones, más de 50 camiones y unidades de apoyo. Esto fue un acto lindísimo en el que yo estuve presente. Y realmente, desde cuando Trujillo eso no se veía. Sí, en diferentes etapas se compran 3, 4 camiones, donan de afuera y cosas, pero no bajo un criterio de hacer un levantamiento de lo que realmente necesitamos para la ciudad de Santo Domingo y traer el equipo óptimo para la ciudad de Santo Domingo o para el país. ¿Cree usted, Galán, que lo que falta es un poquito de concientización hacia los alcaldes? Porque al final y a la postre, las alcaldías son los gobiernos municipales, que son los encargados de los bomberos. Y creo que debería de dársele, o es mi visión, un poquito más de visión profesional, donde el bombero indique las necesidades, o se hace esto ya, o es que las alcaldías nunca responden al verdadero criterio bomberil que los encargados están ahí en el área de accionar. Fíjate, para contestarte esa pregunta, debo resaltar que en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, estamos hablando del 2000 al 2004, el presidente Mejía dispuso la compra de equipos de bomberos para el país entero a través de un préstamo de 500 millones de pesos. Se equiparon todos los cuerpos de bomberos del país. Previo a un levantamiento que se hizo, y para que tengas un ejemplo, se le dotaban de unidades de primera de ataque, primera salida, unidades de apoyo, unidades de rescate, ambulancias, una jipeta para cada jefe. Donde había costas se le entregaron botes con monitores, o sea, con cañones de agua para combatir incendios en puertos y demás. Y las alcaldías recibieron ahí un apoyo tremendo del presidente Hipólito Mejía. Había que en principio la compra que se hizo fue para solamente los bomberos del distrito, que la hizo el presidente Leonel Fernández, orientado por un voluntario que era Simón Lizardo Mezquita,
que luego fue contralor y otro puesto que ha tenido en el gobierno. Ese era un voluntario que andaba conmigo siempre. Pero las alcaldías no tienen las condiciones ni los recursos para mantener los bomberos. A pesar de que hay una partida que se consigna mediante la ley municipal para los bomberos, eso nunca se lleva a la práctica. Muy pocos ayuntamientos, prácticamente ninguno, respetan esa ley. Y los alcaldes, en su mayoría, con muy poca, yo con los días dedos en la mano, le van a sobrar dedos. Puede decir, mira, estos alcaldes realmente colaboraron con la institución. Los bomberos que lo utilizan en muchas alcaldías es para satisfacer el trofeo político, nombrar personas sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad, gente que ni siquiera tienen una preparación escolar. Y entonces llegan allá los bomberos y maltratan a los que saben, muchas veces sacan a los que saben, porque el que viene no le interesa ni le importa la institución, no tienen espíritu, no son bomberos, como decimos nosotros. Y el que no es bombero no le gusta la institución, lo que va allí a que buscar un sueldo o lo poco que haya, llevárselo. Entonces, por eso es que yo abogo que tiene que haber la Dirección General de Bomberos para que el criterio general, la política general de seguridad, eh, todos hablemos el mismo idioma, que haya un solo criterio y haya una cabina de mando donde los bomberos como dirección tengan su presupuesto como lo tienen otras direcciones, otras instituciones, y los bomberos se administren, se autoadministren, tengan su cabina de mando, los comandantes por región y los comandantes de destacamentos, estaciones, y insisto en que tengan un presupuesto donde los sueldos sean equiparados con los de las Fuerzas Armadas, donde exista una cabina de mando, porque así nació la institución a través del fundador que fue el liberal Gregorio Luperón en 1880, que emite uno de sus primeros decretos es en la conformación de las brigadas de bomberos en las principales ciudades del país: Santo Domingo, Azua, Puerto Plata, Montecristi, Sánchez Samaná, San Pedro de Macorís, donde se funda el primer cuerpo de bomberos. Tuvieron esas estaciones, esos grupos de bomberos que ingresaban, o sea, se hizo con personal del ejército entonces y ciudadanos prestantes de la época. Usted me está diciendo que podríamos hablar de que hay de una ola que hay ahora en el sentido de independizar o sacar debajo de las alcaldías a los cuerpos de bomberos. ¿Usted está de acuerdo con esa noción? Claro que sí. Fíjate, mira, los bomberos lo rigen una ley muy vieja, que es la 5110, del 18 de junio de 1912, que establece que los cuerpos de bomberos quedan bajo el control de los ayuntamientos locales. Eso fue en 1912, donde la organización del país, el país ni siquiera contaba con un estado como tal, y las instituciones más fuertes eran los ayuntamientos. Posteriormente el país ha avanzado, han venido muchas situaciones, muchas transformaciones, y los bomberos se han quedado ahí. Los ayuntamientos no han crecido en la medida y no le han dado la posibilidad a los bomberos también de crecimiento. Primero, porque no tienen un presupuesto. Los criterios que manejan también son muy pocos, muy bajos. Y solamente en lugares como en Santiago, donde existen bomberos, hay muchas ciudades donde realmente existen brigadas de bomberos que tienen la capacidad, que puedo decir de San Pedro, de Puerto Plata, Santiago, que te olvidan mucho y no quiero que se sientan mal. Pero en sentido general, cuando hablo en sentido general, no hay un apoyo. Primero, los equipos de bomberos son muy costosos. Yo coticé un equipo personal de bomberos cuando me tocó ser jefe.
en el 2004, no, sí, en el 2004, y me costaba 250,000 pesos un equipo personal de protección para un hombre. Imagínense cuando usted tiene que equipar 20, 30, 40, 50 hombres. Solamente un estado como tal, Estado Dominicano, puede disponer del fondo suficiente para eso. Entonces, si creamos la Dirección General de Bomberos, o como quieran llamarle, dirección, ministerio, como quiera, pero que sea una sola institución que maneje primero un reglamento general para toda la institución, maneje un criterio en cuanto a la capacitación a las academias, que tenga un mismo pensum general y una misma administración, una misma cadena de mando, para que los bomberos no sigan siendo permeados por gente que llegan a los ayuntamientos con criterios muy personales, pero que nada benefician a la institución. ¿No traería esto también, Galán, un poquito de fiesta en cuanto a rangos y aquello? Porque todo el mundo quiere ser coronel, general y todas esas cosas, diría yo, no sé. ¿Habría alguna forma de tener control sobre eso? Es que cuando se crea una dirección, ¿verdad?, donde vamos a definir y vamos a nombrar a las personas idóneas para cada posición, vamos a buscar eso, vamos a hacer un levantamiento, ¿no? ¿Verdad?, de todos esos hombres valiosos que estén en condiciones físicas e intelectuales de asumir posiciones y direcciones de acuerdo a sus capacidades, porque no es que vamos a traer gente de fuera y de otro mundo. Son los mismos bomberos que vamos a coger lo mejor para que en sus inicios empiecen a dirigir la institución. Y esto convierten a gente multiplicadores, esto a través de un reglamento, a través de una administración, a través de un solo criterio, lo vamos avanzando. Puede que pase que el que nombre el gobierno sea una persona, pero tiene que respetar el reglamento interno de esa dirección, que no sea distante del que está. De esa manera evitamos todo ese reguero de supuestos coroneles y todas las rangos que andan por ahí, todos esos patronatos que andan vendiendo rangos, regalando rangos. Oye, yo no me da vergüenza porque yo sé lo que soy, de lo que he sido, y me siento muy orgulloso de la institución, pero me da vergüenza cuando yo veo un reguero de gente que se pone en rango de coronel y nadie lo controla, nadie lo supervisa. Entonces eso no puede seguir siendo. Los bomberos no pueden seguir mendigando. Los bomberos no pueden seguir anhelando tener un juguete que se llama un camión de bomberos para los bomberos ir en auxilio de la gente, señores. Eso es un absurdo. Estos son de los pocos países donde tenemos el absurdo de no invertir en lo que es la seguridad pública. Los bomberos son parte de la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo es posible que los bomberos, vamos a ayudar a los bomberos? No, digo lo que dice Lilín Díaz. Los bomberos no necesitan ayuda. Los bomberos necesitan cooperación parte de las instituciones del Estado para poder ayudar. Porque los bomberos, lo que necesitan la ayuda son los ciudadanos que están en una situación de peligro y que los bomberos son los que van a ayudarle para preservar su vida, sus bienes. Entonces, yo veo que los grandes países del mundo, inclusive países muy similares a los nuestros, que los bomberos tienen una estructura real, y aún sea municipal, pero los ayuntamientos tienen la fortaleza y fortalecen a sus bomberos. Entonces, como aquí va a ser imposible por el aspecto político partidista, esa contaminación constante de que hoy está uno, mañana está otro, y usted así mismo ve en cada pueblo, cada vez que llega un alcalde quita el que está y pone hasta un chofer, una gente que no tiene ninguna preparación de criterio. Y después viene otro y otro y otro y otro. Y la institución siempre en los pueblos hacia el piso. Yo sé, por ejemplo, que al jefe de bomberos del distrito no le va a convenir que yo diga esto, pero yo lo puedo decir, él no.
¿Entiendes? A lo mejor en el fondo él entiende que lo mejor sería una dirección y a él le gustaría dirigirla, ¿verdad? Porque eso es crecimiento. Pero él no lo puede decir, ahora lo puedo decir yo, que yo ya no soy el bombero. Y a mí nadie me va a sancionar. Pero también siendo el bombero, yo apoyé esa moción. Pero aparte de eso, yo soy fundador de la Unión de Bomberos del Sur, que después se formó la Unión de Bomberos del Este, después se formó la Unión de Bomberos del Norte. Y eso fue lo que dio al trato, que hoy se llama UNABOM, Unión Nacional de Bomberos. Que se Yo menciona, anduve con el coronel Suero, que el se mencio- coronel se Suero, San menciona mucho Cristóbal, en el ambiente bomberil, esa parte. ¿Qué es una BON? ¿Qué hace una BON? Si usted no puede decir también. bueno, y UNABOM surge en su inicio, vamos a decir, por una idea del coronel jefe de bomberos de San Cristóbal, el coronel Héctor Suero, quien bajo una idea de unificar y de buscar la ayuda, uniéndose, crea la Unión de Bomberos del Sur, hubo un sur, donde íbamos cuartel por cuartel y hacíamos reuniones, y se empezó, después se llevó, me acuerdo que el jefe de bomberos de Atomayor, no recuerdo su nombre, crea la Unión de Bomberos del Este, después se crea la Unión de Bomberos del Norte, donde el actual jefe de bomberos, Moscat, Alexis Moscat, tuvo una participación y la ha tenido siempre importante. Entonces, ya con todas esas uniones, ¿no? ¿Verdad? Posteriormente, se crea una BOM. Eh, Eso sucedió en la jefatura del coronel, del general García Calcano, Guillermo. Eh, pero fíjate que esa unión ya hay un decreto que le da facultades. Y es el decreto que emite Leonel Fernández en que le da a la Unión de Bomberos las condiciones. Es el decreto 316-06 que, ótrame, que son ese decreto lo emitió el presidente Leonel Fernández, donde se creó un reglamento general para todos los bomberos del país, donde se le da a una voz la prerrogativa de supervisar la parte de la academia, el de agenciarse los recursos en la parte administrativa. Entonces, una voz también le da la facultad de crear las unidades y la brigada de bomberos aeronáuticos, forestales, navales y voluntarios. Eso fue ese decreto bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía, pero ese decreto no se complementó con la parte económica, sino que es un conjunto de letras, de páginas, muy bien, algunas, con algunos detalles con los que yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos es un paso de avance a lograr la unificación de los bomberos. Es un paso de avance, pero eso sea como se ha estancado. Ahora hay una ley, un proyecto de ley que se ha sometido al Congreso, donde ya hubo una vista pública, hubiera un gran exponente eh, hablando y solicitando la dirección de bomberos, como quieran llamarle. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero Y he sido de los promotores de eso desde el principio. una BON sigue con ese trabajo, sigue con esa ardua labor todavía a estos días. Unadón, yo entiendo que es que tiene una posición muy limitada y donde tampoco Unadón le puede imponer a ningún ayuntamiento, a ningún cuerpo de bomberos que se riga por este reglamento o que se respeten los reglamentos. Este reglamento, el 316, o que se respete el reglamento interno, porque no es una ley. Entonces, como la ley que prevalece es la 5110, ningún decreto está por encima de una ley. Entonces, eso está bien que exista esa unión, pero no tiene esa fuerza.
Sí, los jefes de bomberos acuden a los llamados, a las reuniones, a las cosas, pero no tiene tampoco el factor económico. Es muy limitado. A través de una once que le asignan a los bomberos del interior, partidas muy pequeñas, contrario a lo que son los bomberos del distrito y de Gran Santo Domingo, que en aquel entonces logramos, cuando se dividió el Gran Santo Domingo, siendo yo jefe fundador, no del este, como dijiste, sino de Santo Domingo Norte, Norte. y siendo yo su primer jefe de bomberos, soy jefe de bomberos, ahí abogamos por un presupuesto igual o parecido al de la capital. Se tomaron en cuenta algunos factores de población, de estaciones, de personal, y nos asignaron realmente unos presupuestos muy pírricos, pero nos asignaron un presupuesto que lo suben tímidamente, pero que siempre teníamos un déficit de 200, 300 mil pesos mensual, porque lo único que estaba seguro ahí era la partida para personal, sueldo, comida, combustible y algunos gastos administrativos, pero no contemplaban el reemplazo de herramientas, de equipamiento y del desgaste propio que produce la contingencia. Además, si usted me asigna 50,000 pesos de combustible, no online, eso es en situaciones normales, y se me presenta un incendio que me dura una semana, la unidad dando vueltas buscando agua, pues ese presupuesto se me va en un día. Entonces, no se contemplaron, pero fueron avances. El gobierno de Hipólito Mejía logramos algunas cosas en el aspecto administrativo, lo que le dio cierta fortaleza, pero eso solamente a los bomberos del Gran Santo Domingo. Los demás pueblos lo que reciben son asignaciones muy pírricas del Estado. Ok. Cuando se dividió el Gran Santo Domingo, de cada municipio naciente, ¿verdad? Se hizo el municipio de Santo Domingo Norte, municipio del Este, Santo Domingo Oeste, Boca Chica. Esos fueron los primeros que se hicieron. Luego se agregó Guerra. Eh, Esos cuerpos de bomberos eh, logramos que también tener un presupuesto de administrativo de interior de policía. O sea, independientemente del ayuntamiento, estos cuerpos de bomberos se rigen administrativamente por interior de policía. Eh, entonces, como te digo, yo fundo el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte. Y cuando yo recibo el norte, lo recibo apenas con un cuartel, que era la estación 8 del distrito. Y eso yo lo convierto a cuartel general, ¿verdad? Tengo que adecuarlo, crear la oficina administrativa, talleres, departamento técnico y demás. Y luego y logro la estación de bomberos de Villamella, ahí cerca donde termina el metro, cerca de la parada Martingó. Posteriormente logré la estación de bomberos de los Guaricanos, en la avenida de Balaguer, y logré la estación de bomberos de La Victoria. Eso es un periodo de 6 años que duré como jefe de bomberos. También ahí creé la banda de música, creé una brigada de rescate, una brigada de paracaidistas, bomberos paracaidistas. Y logramos en el ejército, a través de un convenio, lo que fue el UME. Eso se hizo el Comando de Apoyo de Combate de Villamella, ahí fue que se creó el UME. Y posteriormente le cambiaron el nombre y todo lo cambiaron como lo de comunidad humanitaria, de rescate, qué sé yo qué. Pero yo soy fundador de esa unidad. Y esa unidad, cuando se presentó ante el presidente Leonel Fernández, en la primera brigada del ejército, se presentó con los equipos contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte. Yo había conseguido un equipo, el gobierno de Hipólito Mejía, y lo tenía ahí guardado en reserva, un equipo nuevo de protección personal, y se lo presté para que esa unidad fuera presentada debidamente. Esa unidad se creó bajo 3 instituciones, que fue el Ejército, el Medio Ambiente y Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte. Nosotros fuimos los primeros que instruimos esa unidad en técnica propia de combate de incendios.
En el aspecto forestal, fueron instruidas por la Dirección General de Floresta, con su departamento de bomberos forestales que ellos tienen. Y naturalmente la otra parte la puso el ejército, puso el personal y demás. Y actualmente funciona esa unidad en, en Santo Domingo, todo el país, y donde quiera que haya una contingencia se presenta. Y la veo más agradecida, más equipada, la veo mejor dotada, más bien. Pero también cuando fui a mi bombero, fui el que certificó la instalación de la primera línea del metro de Santo Domingo. Ese metro donde se aprobó fue en una sala capitular improvisada que se hizo en el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte, en el club, donde el alcalde Daniel Carvalho me solicitó crear las condiciones ahí para sesionar y dar a conocer, donde se iba a dar a conocer el proyecto del metro de Santo Domingo. Y es ahí en el club de los bomberos donde se aprueba, en presencia de su exponente, que fue el ingeniero Giardino Peña, que fue a exponer las bondades de ese proyecto. Y ahí está. A mí me correspondió, yo salí comisionado del metro, en la parte técnica, y tuve que capacitarme también para lo que es el transporte masivo y todo lo que es cualquier rescate, cualquier contingencia en esa estructura que se creó nueva. También certificamos el aeropuerto de Ligüero, la apertura del aeropuerto de Ligüero, el cierre del aeropuerto de Herrera. Y en aquella ocasión, Rodolfo Espinal me solicitó que le hiciera un levantamiento al aeropuerto de Herrera y certificara si el aeropuerto estaba en condiciones. Eso lo hicimos, dando el trato que ese aeropuerto no reunía las condiciones, que ya técnicamente no era apto para operar en el aspecto, ¿verdad?, de la seguridad que el aeropuerto ya no tenía. Lo que es el cuerpo de bomberos, vamos a decir Distrito Nacional, debería de contar con equipos especiales para en caso de una contingencia con el metro de Santo Domingo. Fíjate, ¿O tienen ellos esos equipos? mira, el equipo que tienen los bomberos del distrito es un equipo básico, con algunas mejoras. Y ellos con su capacidad y su impronta, como se han capacitado fuera, en su mayoría, tienen la destreza para operar, pero no tienen realmente el equipo óptimo necesario para enfrentar una contingencia. Y la cantidad. Ahora, peor aún es el cuerpo bombero de Santo Domingo Norte en su actualidad, que no puede enfrentar ninguna contingencia, ninguna clase de contingencia, porque no tiene ni el personal ni los equipos para enfrentar ninguna contingencia, mucho menos para un incendio en aeronave, en el aeropuerto que le corresponde, que es el Ligüero. ¿Cómo así? Mucho menos para el metro de Santo Domingo. ¿No hay cuerpo de bomberos en Santo Domingo Norte? ¿Cómo? Y lo hay. Okay. Yo te dije que dejé 4 estaciones de bomberos a mi salida. Recibí una y dejé 4 estaciones debidamente equipadas. Pero con el paso del tiempo, ese cuerpo de bomberos que no ha recibido prácticamente ningún apoyo, tiene ahí uno que otro camión que se lo ha donado, por ejemplo, uno correspondiente a la donación del gobierno de China, y otro cuando se creó el 911, que donaron un camión. Después las demás unidades, la mayoría, todas salieron de servicio. O sea, este cuerpo de bomberos apenas tiene 2 o 3 unidades, pero no tiene no tiene una brigada de rescate, no tiene los camiones de escala, no tiene nada que pueda ayudar a una contingencia en el metro. Porque acuérdate que la parte del metro que va a Santo Domingo Norte, que es lo que tú le llamas Villa Bella es solamente un sector de lo que es el Gran Santo Domingo Norte, que cuenta con 408 kilómetros cuadrados, y ya tiene grandes instalaciones como aeropuerto, plaza de salud y demás, muchísimas otras instalaciones.
y grandes residenciales que se están erigiendo en todo el municipio, Sí, donde señor. la nueva barquita se trajo para acá. Entonces, ese cuerpo de bomberos eh, se ha quedado muy rezagado con respecto al avance que ha tenido el desarrollo. Ahora, la estructura del metro que está en Villamella es la parte elevada. O sea, el metro está de 3 a 4 pisos sobre el nivel de la tierra, vamos a decir, donde caminamos. Ahí no hay una escalera ni un camión de escala capaz de subir y hacer una extracción, un rescate de cualquier persona que pueda ser víctima. Vimos que recientemente el metro se paralizó en medio de la vía y los bomberos ni por ahí fueron, o ni siquiera fueron avisados. Entonces, realmente, creamos estructuras nacionales, creamos grandes condiciones, ¿no verdad?, para el buen convivir del ser humano, pero no hacemos ni invertimos con qué proteger a ese ciudadano. ¿Cuál es la misión de los bomberos? Salvar vidas y propiedades. Pero si yo no tengo la herramienta, ¿cómo voy a salvar las vidas? Por el contrario, voy a poner la mía porque no tengo ni siquiera un equipo de protección adecuado. Y no todo se combate con agua. No toda la contingencia, no todo incendio se combate con agua. Entonces, si usted no tiene la espuma química, no tiene otro medio de extinción, otros agentes extintores, sus actividades son limitadas en pro de evitar males mayores. ¿Cuál es la misión de los bomberos? Actuar en el marco de los... Pero muy cierto, también falta un poquito conciencia para los alcaldes, que hay una nueva en Santo Domingo Norte ahora, una mujer, Betty creo que se llama, como también conciencia para los ciudadanos que sepan exigir su derecho. El señor, el general Galán, no está pidiendo para él, está pidiendo para salvaguardar vidas. ¿Pero de quién? De la comunidad de Santo Domingo Norte, para ustedes mismos. No es algo para tener allí, sino para salvaguardar vidas. Aprendan, ciudadanos, también a exigirles a sus representantes, porque cuando se incendia su casa, si hay una actuación rápida y eficaz con equipos buenos de los bomberos, está salvando su hogar y está salvando la vida tal vez de sus familiares. Entonces, no es una lucha solo de los bomberos, es una lucha ciudadana por el bien de todos. Eso quería decir, Galán. Sí, bueno, tú sabes que si no hay una disposición oficial, no hay una voluntad, que es lo que falta, los recursos están ahí. Yo confío y voy a apelar al presidente Luis Abinader, que me ha mostrado mucho interés en el asunto de los bomberos, tema de los bomberos, a que ya se haga material a través de apoyar para la materialización de la aprobación de la ley, que él pueda promulgar esa ley, creando la Dirección General de Bomberos, o como le quieran llamar, pero una institución que agrupe a todos los cuerpos de bomberos del país, que se creen las condiciones económicas para que esa dirección tenga éxito, así como se han creado otras direcciones que han tenido éxito. La AMEC, lo dije, se creó hace menos de 20 años y mire los resultados que ha estado dando. Cómo se fue expandiendo, empezó con un proyecto piloto en la capital y luego se fue expandiendo. Nosotros podríamos hacer un proceso similar donde vamos a ir construyendo una institución en base a su capacitación, en base a la protección de ese individuo, pagándole un sueldo adecuado, condiciones de seguridad, de un buen seguro y de algunos otros beneficios para que esta población
de jóvenes que vienen subiendo, encuentren en la institución un medio de vida que le garantice, ¿no verdad? Trabajar en la institución de manera eficaz, pero con la protección de vida. Que el bombero no tenga que verse en una situación económica difícil y no tener instituciones como ni siquiera una cooperativa, un hospital, ni siquiera un centro de recreo donde el bombero se sienta y como sociedad, como él aporta tanto a la sociedad, también recibe a la sociedad ese apoyo. Es importante, presidente Luis Abinader, usted es un hombre que ha sido un transformador de la sociedad. Es el momento de transformar a los cuerpos de bomberos del país. En caso, Usted, su familia, el país y el mundo se lo van a agradecer, porque este es un país que vive mucho del turismo. También los turistas deben estar siendo protegidos y todo el que circula por la República Dominicana debe saber que este es un país realmente seguro. Que no sea una teoría, sino que tengamos cuerpos de bomberos, tengamos una Cruz Roja, tengamos una Defensa Civil, tengamos un COE que coordine debidamente las acciones, primero la parte preventiva, que es lo más importante, y luego en la respuesta que debe darse a cualquier contingencia, limitándola a su punto de origen, que eso no se convierte en un desastre. Y cuando venga un desastre, porque los desastres son eventos inesperados, entonces tengamos la capacidad de resolverlo en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de víctimas y de pérdidas materiales. en caso de Galán, que esto pueda ser materializado, ¿cuál sería la funcionabilidad real de esto que usted me está contando acerca de crear este grupo de personas que vayan a regir a nivel nacional los cuerpos de bomberos? Desde sus inicios, los cuerpos de bomberos fueron creados mediante una doctrina militar, no orientada hacia la defensa, pero sí orientada hacia salvar vidas y propiedades. Los bomberos los funda el general Gregorio Luperón en el país en 1880, creando la principal compañía de bomberos en las principales ciudades del país. Desde esos tiempos hasta nuestros días, los bomberos se manejan con esa doctrina militar, su organización, su uniformidad, su manera de regirse es militar, aunque no con la parte en armas ni mucho menos, pero sí su orientación es militar, su doctrina es militar. Y para que los bomberos funcionen debe ser así, digo yo, porque el hombre de uniforme tiene que aprender a comportarse, a manejarse, y que al momento que usted esté dentro de una contingencia, solamente cuando hay una cabina de mando y hay disciplina impartida en las aulas y adoctrinado ese personal, usted puede decir, entre ahí, y él entre sabiendo que está exponiendo su vida. Entonces la disciplina militar debe prevalecer. Las cadenas de mando deben ser instituciones similares, porque es una institución de uniforme, de acción, y para eso tiene que tener la disciplina. Eso se materializa usando la misma estructura, los mismos alineamientos que actualmente existen. Lo que vamos es a unificarlo como un criterio general y donde vamos también a recibir del presupuesto nacional la partida consignada en la ley de cada año para la institución de la Dirección General de Bomberos. Y de ahí se determina el sueldo, las condiciones que deberán de tener en cuanto a la protección de salud,
de riesgo laboral y todo lo que envuelva en el ser humano, ese héroe nacional sea provisto de las herramientas y de la protección de vida para que él pueda actuar en el marco de su misión, que era esa nueva vida de propiedad. Sacrificio, amor y disciplina. Ese es el lema de la institución, que debe de quedar claro y establecido siempre. General Galán, quiero darle las gracias por este tiempo que se tomó para hablar con nosotros, y no solamente conmigo, sino con todos, y hayan podido conocer su historial, que es bastante largo. Ya hablaremos más adelante sobre otro episodio con la historia de los bomberos de la República Dominicana, y espero contar con usted para realizar este. ¿Cuál sería su llamado final a todos los bomberos dominicanos a través de su canal, que es para eso, para que la gente conozca la vida no solamente del bombero, sino de todo aquel que hace el bien? El llamado que hago a todos los miembros, activos, pasivos, aspirantes de la institución, a mantener siempre la mística que profesa el bombero como verdadero legionario. El bombero es un ente de bien, deben sentirse más que orgullosos y siempre llevando el lema sacrificio, amor y disciplina. Mantengamos la disciplina, alineamiento, orientado siempre a que debemos crecer como institución para dar respuestas correctas y adecuadas a aquellos ciudadanos que precisen de nuestro servicio. Gracias por su atención. Gracias al General Galán por tener la paciencia de darnos toda su historia. Y como siempre decimos, señores, gracias totales.